comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén, gloria a Dios. Ahí vamos a dejar la lectura y rogamos al Señor para que pueda hablar directamente a nuestro corazón. Que nuestro corazón esté preparado para recibir ese consejo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Oramos, le decimos: Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Por favor, mira aquel que viene necesitado de tu palabra, de una respuesta, de fortaleza. Mira aquel, Señor, que viene enfrentando sentimientos, Señor, destructivos, de muerte, Señor, de tristeza, de soledad. Aquellos que están acá, Señor, y que están atravesando diferentes situaciones a nivel familiar, a nivel personal, económico. Aquellos, Señor, que están acá pero están enfermos o enfermas. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Y tú puedes sanar al enfermo, Señor. Tú puedes romper cadenas, tú puedes obrar, tú puedes glorificarte en medio de nosotros. Por eso hoy nos acercamos a ti con la certeza, con la confianza y clamando con fe de que tú puedes obrar en medio nuestro. Señor, rogamos para que mientras tu palabra es predicada, tú, Señor, puedas operar milagros en medio nuestro. Tú puedas sanar al enfermo, tú puedas levantar al que está caído, tú puedas fortalecer al que está débil. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos también, Padre, que nuestro corazón sea, Señor, como un campo de tierra fértil, y que tu palabra sea esa semilla, Señor, que llegando a nuestro corazón, en lugar de encontrar piedras, en lugar de encontrar espinos, en lugar de encontrar estorbos, nuestro corazón esté preparado para que esa semilla que es tu palabra pueda crecer y pueda dar fruto. Señor, rogamos por aquellos que no te conocen para que puedan conocerte esta noche, y aquellos que se han alejado de ti puedan regresar al redil, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos y hermanas. La primera pregunta que debemos solventar hoy, hermanos, hermanas, es: ¿a qué nos referimos con una generación diferente? ¿Qué significa eso? Hay que entender en primer lugar qué significa la palabra generación. ¿Qué es una generación? Bueno, hermanos, de manera muy sencilla podríamos decir que una generación es ese grupo de personas que rondan entre la misma edad, que comparten diferentes características. Por eso muchas personas dicen: mire, esta generación de hoy es muy inteligente con la tecnología. ¿Y a quién se está refiriendo? Precisamente se refiere a los jóvenes, ¿verdad? A los que tienen quizás más destreza en el tema de la tecnología. Entonces,
cuando hablamos de una generación, hablamos de ese grupo, de ese grupo de personas que se puede distinguir, que rondan entre la misma edad, comparten características de algún tipo, pero también podemos distinguir las generaciones por etapas históricas. ¿A qué me refiero yo, hermanos? Yo quiero preguntarle, aquí en medio nuestro, ¿hay hermanos y hermanas que crecieron sin tecnología? Levanten la mano. Que tuvieron una niñez sin teléfono celular, levanten la mano. Mire cuántos. Bueno, yo también, hermano. Esa es una generación. Ustedes son parte de una generación que no creció con un teléfono celular, con una tablet, viendo Netflix. O sea, no fue así. ¿Cuántos ya, hermanos, cuando en su niñez recuerdan ya haber tenido un teléfono celular? Levanten la mano. Levanten la mano. Nadie. Más o menos, ¿verdad? Entonces, ahí hay otra generación. Fíjese cómo es de interesante. O sea, que hay una generación en medio nuestro que no sabía, en su niñez jugaba con ramas, ¿verdad? Jugaba de andar, qué sé yo, jugando ahí a las escondidas en el campo y otro tipo de juegos que no se comparan con los juegos de hoy, ¿no? Porque hoy es bien difícil ver a alguien con nosotros le decimos en El Salvador, una piscucha, ¿verdad? Una cometa. Es bien raro ver a alguien en el techo asoleándose a mediodía, ¿verdad? Con una piscucha, con una cometa. Pero yo, por ejemplo, soy de esa generación que llegaba de estudiar a subirse al techo, hermano. Todos tostados. Mi mamá nos regañaba con mi hermano porque ahí andábamos ahí. Y recordaremos los de nuestra generación que a un depósito de leche se le ponía una varilla y ahí se le ponía el hilo y ahí se elevaba piscucha. ¿Cuántos recuerdan esos tiempos? No todos, porque algunos dicen, ¿de qué está hablando este hermano? Porque ya es otra generación. Otro ejemplo que quería darles: nosotros, ¿cuántos vivimos la pandemia del COVID-19? Levantemos la mano. ¿Cuántos la vivimos? La mayoría de nosotros. Pero ¿sabía usted que ya hay una generación de niños que no sabrá, y que nosotros le contaremos lo que fue el tema de la pandemia? Y ellos dirán, es cierto, en serio, hacían cola o hacían fila y te tomaban 1 metro de distancia entre personas. Mira, mamá, le van a decir a usted, y te ponían mascarilla. Y todos andaban mascarilla. ¿Por qué? Porque como ellos no lo han vivido, es otra generación. ¿Me doy a entender con eso, hermanos? O sea que las generaciones van pasando a través de la historia y nosotros somos una generación única. Más adelante, los niños que nacerán este año o que ya tienen 3, 4 años son otra generación. Los adolescentes son otra generación. Y quizás ellos van a alcanzar a ver, los niños que hoy tienen 1 año, 2 años, van a alcanzar a ver cosas que nosotros no vamos a lograr ver. Van a vivir otras cosas, otras etapas de la historia. Entonces, ahí van las generaciones. En la Biblia nosotros encontramos también el tema de las generaciones, es bien importante. Por eso cuando el Señor se aparece a Abraham, le dice que le va a dar una descendencia numerosa. Va a ser tan numerosa que será como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Así va a ser las generaciones que van a continuar de Abraham. Fíjese qué importante es el tema de las generaciones. Entonces, hermano, cuando hablamos de una generación diferente, no estamos hablando precisamente al hecho de que la generación en la que estamos hoy va a ser irrepetible, porque en algún sentido todas las generaciones son diferentes. Por lo mismo que ya le expliqué, ¿verdad? Hay una generación, por ejemplo, que vivió el conflicto armado. Otros nacimos al final del conflicto armado. En fin, o sea, cada generación en algún sentido es diferente. Pero ¿por qué el tema de hoy? ¿A qué nos referimos entonces con una generación diferente en el ámbito de la fe? Nos referimos a una generación relevante. Ahí va la diferencia. Diferente, y es la generación en la que estamos ya es diferente. Los jóvenes son una generación única, vendrán otros y así. O sea, las generaciones todas serán diferentes. Pero cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del hecho de cumplir el propósito de Dios, una generación diferente significa una generación
que marca la diferencia. Una generación, óigame, una generación relevante. ¿Qué es lo relevante? Lo que sobresale, lo que marca la diferencia, lo que no va con la corriente, sino que va en contra de la corriente. Una generación que llama la atención, hermanos, porque no se comporta como la mayoría. Es una generación diferente, es una generación que marca la diferencia. A eso nos referimos con una generación diferente. Es esa generación que cumple un propósito especial. Nosotros hemos sido enviados a este mundo, hermanos, con un propósito especial de parte de Dios. Ahora bien, para entender cómo podemos ser nosotros, hermanos y hermanas, una generación relevante, ¿verdad? Diferente en ese sentido, relevante. ¿Cómo podemos ser una generación relevante? Hoy queremos solventar esa pregunta a la luz de la palabra de Dios. Vamos al versículo 1 que leímos hoy para que veamos aquí cómo se ven dos generaciones distintas. El versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Esta palabra que leímos hoy, esta sección que leímos, que se extiende durante todo el capítulo 3, nos habla del llamado de Samuel. Pero antes de hablarnos de cómo Samuel, el joven Samuel, fue llamado, nos cuenta cómo era la familia de Elí. Elí era el sacerdote, ¿verdad? Y Elí tenía 2 hijos. Ellos cumplían una función religiosa en el templo, pero no la cumplían de forma correcta. En el capítulo anterior, capítulo 2, se nos dice que los hijos de Elí, los hijos de Elí eran tremendos, eran patanes. Llevaban la carne para el sacrificio a Jehová y ellos metían un tenedor gigante y sacaban para ellos. Venían y se metían con las mujeres que estaban a la puerta del templo. O sea, estos 2 jóvenes, asumimos que eran relativamente jóvenes, los hijos de Elí, estaban cumpliendo, fíjese qué tremendo, una función religiosa en el templo. O sea, entre comillas, estaban apartados para Jehová. Entre comillas, los hijos de Elí estaban cumpliendo la obra de Dios. Entre comillas, ellos eran apartados para el Señor, porque, hermano, era la familia sacerdotal la de Elí. Elí mismo sabía, le contaban de sus hijos. Y a pesar de que Elí parece que le llama la atención, no hace nada más. Sus hijos hacen y deshacen en el templo del Señor. Es que es algo grave. Tocar, hermanos, las ofrendas, los holocaustos dedicados al Señor en el templo, ese es un tema gravísimo. Y la gente se comenzó a dar cuenta. ¿Qué pasaba entonces? Esa familia sacerdotal, el templo, perdían credibilidad. Y la gente, hermanos, lo más seguro es que decía: bueno, Elí y sus hijos todos son iguales. Y al final, ¿a quién también dejaban mal? Al Señor, ¿verdad? Se supone que Elí y su familia, sus hijos, representaban a Jehová. Se supone que ellos representaban al Señor, que eran una generación de sacerdotes que hacían las cosas para Dios. Pero mire, el capítulo 2, y si usted quiere leerlo hoy de tarea, capítulo 2, versículo del 12 en adelante, ahí va a encontrar usted todo lo que el pecado de los hijos de Elí. Mientras tanto, Samuel había llegado como un niño. Los estudios dicen que Samuel no hay una edad exacta, no existe una edad exacta, pero el título que se le da a Samuel como jovencito, como joven, ese título en el hebreo se le da a niños que andan en la preadolescencia. Entonces se cree que el joven Samuel pudo haber tenido entre 8 a 13 años de edad. Era un jovencito. Y él también estaba en el templo. Claro, Samuel, hermanos, era un milagro de Dios para su madre. ¿Y qué hizo ella? Lo dedicó al Señor, lo apartó para el Señor, lo consagró para el Señor. Y el joven Samuel estaba también en el templo. Él veía todas las atrocidades que hacían los hijos del sacerdote. Él veía todo lo que pasaba ahí.
Y viendo todo eso, hermanos, ahí estaba también el jovencito Samuel. Otro dato interesante dice, hermanos, que la palabra escaseaba en aquellos días y que no había visión. O sea que esa generación de sacerdotes había perdido el contacto con el Señor. Habían perdido el vínculo que les daba sentido en su función. Y lo tremendo es lo que les mencionaba. Estaban cumpliendo una función religiosa, pero esa religión que estaban practicando estaba vacía. La presencia de Dios no estaba ahí. Claro, como hacían lo que querían, ¿verdad? Y respetando a Dios y respetando la tarea que se les había dado como sacerdotes. Hacían lo que querían, pero Dios no estaba con ellos. Dios no hablaba con ellos. No tenían una relación con el Señor. No tenían ellos, no recibían visiones, no recibían la revelación de Dios, no recibían nada porque estaban desubicados, estaban desconectados. Elí y sus hijos eran una generación que habían perdido el contacto con el Señor. Era una generación que había despreciado el servicio a Dios. Claro, los veían ahí sirviendo con sus trajes, porque ellos ocupaban trajes especiales, ropa que se distinguía de los demás. Cualquiera que veía a Elí decía: ahí está el sacerdote de Jehová, de Yahvé. Y veían a sus hijos de lejos, ¿verdad? En apariencia sus hijos parecían unos grandes servidores, hijos del profeta Elí, pero el corazón estaba lejos del Señor. Pero esa generación estaba lejos de Dios, no tenía contacto. A diferencia de ello, el joven Samuel había sido apartado para el Señor y Dios decide llamarlo. Fíjese qué interesante. Uno podría pensar que para las tareas más complejas Dios va a llamar a la gente que ya tiene 3 títulos universitarios, a la gente que ya tiene al menos cierta edad, que son adultos o al menos están en la adultos, o ¿cómo se dice? En la mediana edad. Pero Dios está interesado en llamar al jovencito, que, como le digo, tiene entre 8 a 13 años, pero Dios decide llamarlo a él. Cuando le llama, él está dormido. Y él le llama, hermanos, por su nombre. Y ahí lo vemos nosotros, ¿verdad? En el versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Como Samuel no había conocido ni había escuchado nunca la voz de Dios, ¿quién pensó que le estaba hablando? El profeta Elí. Pero eso es interesantísimo. No sé si logramos ver ahí. ¿Cómo se imagina usted la voz de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que la voz de Dios también puede ser muy sobrenatural. Amén. Como un trueno, como un viento recio, puede ser algo sobrenatural. Pero cuando Samuel escucha la voz de Dios, es tan pero tan natural, es tan pero tan familiar, que piensa que es Elí. Y era el Señor, hermano. Cualquiera diría: pero ¿por qué Samuel no distinguió la voz de Dios si es como trueno? ¿Y cómo sabemos nosotros que es como trueno? ¿Y cómo no distinguió Samuel la voz de Dios si es como y si ahí seguramente todo tembló cuando el Señor habló? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la voz de Dios fue pero tan familiar para Samuel, que pensó que era Elí. El Señor le vuelve a llamar, porque Elí no entiende, ¿verdad? Elí ya estaba muy viejo, ya no podía ver, y le dice: anda, acostate, hijo. No dice así, ¿verdad? Pero usted lo puede leer: ve, acuéstate. No, yo no te he llamado. Lo vuelve a llamar la segunda vez, lo vuelve a llamar la tercera vez. Ahí Elí entiende una cosa: ya él no es relevante. Dios no está hablando con él. Óigame, eso es serio, porque Elí es el sacerdote, pero Dios no está hablando con él. Elí es el máximo representante entre los hombres y Dios. Es que el sacerdote, esa es la función que cumplía. Era el mediador entre los hombres y Dios, pero Dios no está hablando con él. No está hablando con Elí. Elí lo entiende. Elí entiende que ya no es relevante, pero tampoco se pone a pelear y decir: con que no me vas a hablar a mí, Señor. Se pudo haber puesto en esa, ¿verdad? Pero Elí entendió que había dejado de ser relevante.
Él entendía bien su realidad en la de sus hijos. Y por eso le da el consejo a Samuel, al jovencito. Ve, le dice, y cuando te vuelva a llamar, entonces vas a decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. Eso está en el versículo 9. Viene, dice la Biblia, que entonces Samuel se fue a acostar otra vez. Y el versículo 10 dice que el Señor se paró. Ahí dice, miren, que el Señor se paró. Pero no es una posición física. A lo que se refiere es que el Señor habló con firmeza otra vez. Y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel obedeció. Y dice la Biblia que el Samuel contestó, habla porque tu siervo oye. Y ahí, hermanos, el Señor comienza a hablar con Samuel. Esto es importante porque Dios no había hablado. Había pasado una generación sin escuchar la voz de Dios, sin tener la revelación de su palabra. Había pasado una generación donde los hijos de Elí, en lugar de conocer a Dios, porque la Biblia dice que los hijos de Elí no conocían a Dios, pero estaban en el templo. No sé si captamos lo tremendo que es. O sea, alguien puede practicar una religión, alguien puede vestirse como se cree que pueden vestirse los religiosos, los creyentes. Alguien podría parecer, alguien podría estar todos los días en un mismo lugar y cumplir con una agenda religiosa, más sin embargo, estar su corazón lejos de Dios. Eso había pasado con los hijos de Elí. Pero como Dios, hermano, no abandona al ser humano y sabía lo que se venía, Dios levantó a Samuel desde muy pequeño como una generación nueva, como una generación sensible, como una generación que obedecía la palabra de Dios. Y Samuel, hermanos, es uno de los personajes más determinantes del Antiguo Testamento. Él es el único que trasciende o es como un personaje bisagra, o sea, está entre dos etapas, porque él ve el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, si usted lee el libro de los jueces, el último versículo, si no me equivoco, dice que cada quien hacía como mejor le parecía, porque no había rey, sino que habían tribus y cada tribu tenía líderes y así. Pero es Samuel el que va a ver ese cambio del tiempo de los jueces a la monarquía, porque es Samuel quien unge a quien primero, a Saúl, y luego a David, y ahí comienza la monarquía de Israel. Samuel presencia eso. Mire cómo Dios lo está usando. Él, además de ser uno de los que está presente en el tiempo de los jueces, también es quien tiene el privilegio de ungir al primer rey de Israel, al segundo. Y vivió una vida de obediencia, de integridad, y cumplió Samuel su propósito. Cuando ellos pidieron rey, Samuel, como él tenía clara una relación con Dios, sabía que no hay mejor cabeza, mejor líder, mejor ejemplo, no había mejor gobernante que el Señor. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Y se lo advierte a la gente: los reyes van a tomar a sus hijos, van a tomar sus posesiones, les van a hacer aquí. Y la gente, adivine qué le contestó a Samuel: no importa, queremos rey. Bueno, y le dijo el Señor a Samuel: no te desprecian a ti, en realidad este pueblo me está despreciando a mí. Y todo lo que se vino en el tiempo de los reyes, hermano, tal manera que en el tiempo de los reyes la mayoría hizo lo malo delante de Dios. Pocos reyes, son contados los que hicieron lo bueno. Y más adelante la división del reino, la división del reino se da primero y después vemos cómo los reyes hicieron y deshacieron, y eso causó el exilio a Babilonia. En fin, ahí comenzó la desgracia. Pero Samuel cumplió con su papel. Y antes de morir, cuando Samuel se despide, hay un discurso en la Biblia donde les dice: ustedes no me pueden reprochar nada, porque he sido íntegro delante de ustedes. Ese era Samuel, una generación diferente, a diferencia de la generación y de lo que pueden representar los hijos de Elí y Elí mismo, a quien ya Dios no le hablaba. A Samuel Dios le habló. Con él sí quiso tener contacto. El Señor sabía cómo iba a usar la vida de Samuel, y como le digo, hoy de manera demasiado breve yo le he resumido quién ha sido Samuel, y usted puede leerlo para que vea lo importante y cómo Dios le usó, cómo cumplió un propósito particular.
Desde jovencito él fue llamado por el Señor y se convirtió en una generación nueva, la representación de una generación diferente, porque el Señor volvió a hablar, el Señor volvió a manifestarse, el Señor volvió a tener contacto y volvió a tener una relación. Y ahí viene la lección, hermanos, para nosotros. Si nosotros tuviéramos que hablar hoy de una nueva generación, ¿qué es lo que nos va a distinguir? Hermanos, son miles de creyentes los que van a los cultos, los que asisten a una reunión, los que cumplen o que aparentemente están, hermanos, conectados con Dios, pero ¿será la realidad esa? De tal manera que no podríamos hablar hoy de que de alguna forma hay una generación muy cómoda, una generación como los hijos de Elí, como Elí, que cumplen con tareas religiosas, que de repente se congregan, que de repente se involucran en alguna cosa, pero que no han sentido a Dios, pero que no han tenido un contacto con el Señor verdadero, y que van avanzando así en la vida, en una rutina religiosa que no tiene sentido, que no les da pasión, que no les nace el compromiso. Los hijos de Elí estaban ahí, hermanos, y hacían lo que querían. ¿Ustedes creen que ellos sentían temor por Dios? ¿Ustedes creen que a ellos les dolía, que tomaban y que después quizás lloraban porque tomaban con un gran tenedor la carne que le correspondía al Señor? No, eran indiferentes. Y eso es lo que debemos cuidarnos hoy. Dios no quiere que nosotros seamos una generación desconectada de Él. Dios no quiere, hermanos, hermanas, que nosotros seamos una generación que sí cumple, que religiosamente o aparentemente, en apariencia, pareciera que está conectada, pero en el corazón, en el interior, está desconectada de Dios. Es que, hermanos, este pasaje es impactante. No son cualquier persona los hijos de Elí, ni Elí, son los sacerdotes, son los que sirven en el templo. ¿Y cómo es posible que ellos estén desconectados de Dios? Pues esa es la realidad, y de eso debemos huir. Y es ahí donde hay que marcar la diferencia. No se trata, hermano, una generación nueva no es una generación nueva solo porque cumpla con algunos aspectos o porque busque llamar la atención con su apariencia. No, una generación nueva es aquella que es sensible a la voz de Dios. Una generación nueva es aquella que cumple con integridad su tarea. Una generación nueva es aquella que cumple el propósito por el cual ha sido llamada. Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, hemos sido llamados por Dios. Y al que está aquí y no le ha entregado su vida al Señor, óyeme, el Señor también te está llamando a ti. ¿Por qué? Porque Dios anhela que entendamos que el Señor nos llama no para estar cómodos. El Señor llamó a Samuel en un momento de crisis, y se venían crisis tremendas con los reyes, y era una crisis donde la clase sacerdotal había perdido su sentido. Pero Dios llamó a Samuel, lo levantó. La gente comenzó a escuchar de Samuel, dice la Biblia. La gente comenzó a escuchar quién era Samuel. La gente se emocionó porque Dios había hablado otra vez, y lo había hecho a través de un jovencito. No hay edad. Tú puedes tener 10, 12 años, 8 años, 5 años. Puedes tener 60, 70, 80, no importa la edad. Lo que importa es que hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, hermanos, en ese sentido, porque pudiéramos hablar de muchas cosas, debe llamarnos o debemos entender que podemos ser parte de una generación cómoda que no quiere compromiso, que no siente pasión por los perdidos, que no siente dolor, porque en este mismo momento que estamos acá sentados, jóvenes están partiendo sin escuchar el mensaje de salvación. En este mismo momento que estamos aquí usted y yo, personas están tomando la decisión de quitarse la vida. En este momento que estamos aquí sentados, ¿verdad? Muchas cosas están pasando en el mundo. Entonces, venir aquí tiene un propósito enorme. ¿Por qué? Porque Dios sigue llamándonos por nuestros nombres. Oiga lo que le dije, la voz de Dios era muy familiar para Samuel. A veces uno dice, yo estoy esperando, mira, hermano, para yo servir como líder, como lideresa o como tal, yo estoy esperando que el Señor me hable a través de un sueño.
Yo estoy esperando que el Señor se aparezca en el cuarto con un ángel que con sus alas me cubra y me diga: serví en iglesia infantil. Entonces, nosotros creemos que solamente de esa manera. Claro, Dios puede hablar de esa manera, pero Dios nos habla cada vez que venimos acá también. La voz de Dios puede parecer tan familiar que a veces la podemos dejar pasar por alto. Cada domingo, cada día de semana, cada estudio de doctrina, cuando vemos la realidad que vivimos en el país, cuando vemos la realidad que viven otras personas, hermano, uno se da cuenta que Dios nos está hablando mucho más de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. El problema es que cuando estamos desconectados no distinguimos la voz de Dios. Y al no distinguir la voz de Dios, será más difícil cumplir con ese propósito por el cual nos ha llamado. Entonces, basados en el ejemplo de Samuel, yo quiero compartir 3 elementos que me parecen clave para que seamos una generación diferente. El primer elemento, hermanos, el primer elemento que nosotros encontramos es la sensibilidad de Samuel. ¿Sensibilidad en qué sentido? De escuchar la voz de Dios. Hermanos, esto no es algo de menos. Queremos ser una generación diferente, jóvenes, hermanos, hermanas, jovencitas. Hay que escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo habla Dios? Bueno, eso es algo que cada uno de nosotros debe descubrir en su relación con Dios. Yo quiero preguntarle a usted, ¿a cuántos Dios les ha hablado? ¿Y cómo saben que Dios les habló? ¿Cómo? Se sabe, ¿verdad? Es que es difícil explicarlo, pero uno bien sabe, bien distingue cuando Dios le está hablando. Y uno dice: Dios me está hablando, Dios me está hablando. De repente quizás en la madrugada aparece una voz y uno dice: quizás soy yo, quizás muy tarde comí, me voy a volver a acostar. Y esa voz le dice: levántate a orar. Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tus estudios, ora porque yo te voy a levantar en tal ministerio, ora porque... Y uno dice: no, este pensamiento es mío. Quizás han puesto aquí bocinas escondidas para que yo piense que Dios me está... No, Dios nos habla todo el tiempo. ¿Y qué nos pide? Que nos consagremos para Él. Pero hermanos, hay que ser sensibles a la voz de Dios. No hay que menospreciar la lectura de la palabra. Pero honestamente, ¿cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios de manera devocional? Honestamente, ¿cuántos de nosotros realmente nos conectamos al momento de que una predicación está siendo escuchada? ¿Cuántos de nosotros de verdad estamos atentos a lo que Dios pueda decirnos? Porque uno puede, hermanos, estar escuchando, o uno puede estar oyendo, ¿verdad?, una predicación, por ejemplo, que esa es una forma directa en la que Dios puede hablarnos, pero no escuchar nada. O sea, uno puede estar ahí de fondo, ¿verdad? Yo veo que el hermano está gritando: ay, ahorita hay que aplaudir, y aplauden, ¿verdad? Pero desconectados, ni siquiera sabemos lo que se está diciendo. Entonces, si nosotros tenemos una actitud que desprecia la voz de Dios, que deja pasar la oportunidad de escuchar su palabra, que ve como cualquier cosa el hecho de leer la Biblia, entonces no esperemos que vaya a pasar algo diferente, ni que seamos una generación distinta. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sensibles a la voz de Dios. Nosotros debemos estar atentos. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, nosotros queremos que Dios nos escuche. Y mire, hermano, Dios es fiel. Que su palabra dice que cuando sus justos hablan con Él, Dios, que es el Señor, el creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, inclina su oído. Fíjese qué maravilloso es el Señor. Pero nosotros, hermanos, queremos que Dios nos escuche. Pero ¿será que queremos escuchar a Dios de la misma manera, con la misma pasión? Claro, cuando uno está en crisis: Señor, escucha mi oración. Y ahí, hermanos, no faltamos a ningún culto. Ahí sí nos levantamos a la hora que sea, porque hay necesidad. Por eso a veces esas necesidades nos acercan a Dios. ¿Se ha fijado? La crisis Dios la usa para que entendamos que nosotros por nosotros mismos no podemos. Solo Él puede ayudarnos en medio de esa situación. Entonces buscamos compasión. Pero qué tal que así como nosotros buscamos compasión y anhelamos que Él nos escuche, la misma pasión debería ser para que Él nos hable. ¿Me doy a entender, hermano? No estoy diciendo que ya no ore, ¿verdad? Claro, hay que hablar con Dios, hay que pedirle a Dios, hay que hablar con Él todos los días. Pero hay una comunicación. También debemos dejar que Dios nos hable a nosotros y estar atentos
Cuando algo no es de Dios, el Espíritu nos dice que no es de Dios. Pero cuando Dios viene y te llama, su voz es clara. Su voz te dice: aquí estoy. Y su voz te desafía. Dios no te va a llamar cuando las cosas estén bien, porque la gente dice: bueno, es que mire, hermano, yo de verdad quiero servirle a mi Dios toda mi vida. Pero cuando las cosas estén mejor, cuando no me duela la cabeza, cuando yo tenga posibilidades económicas, entonces mejor no, ¿verdad? Dios siempre nos va a llamar en medio de las crisis. Amén. Pero ese es el primer punto. Debemos estar atentos a la voz de Dios, conectados con Él, ser sensibles a su voz. Número 2, una generación diferente es aquella que vive en integridad. ¿Qué significa vivir en integridad, hermanos? Somos los mismos aquí y somos los mismos allá donde quiera que estemos mañana. Somos los mismos frente a la gente y somos los mismos cuando estamos solos en la habitación. Integridad es lo que hacemos frente a las personas y en secreto, y esto es lo mismo. Integridad es ser coherentes con la fe que decimos predicar. Integridad es caminar en verdad, guardar nuestro corazón, luchar en contra de la tentación, no tener una doble vida. En este relato, ¿quiénes tenían una doble vida? Los hijos de Elí. Y Samuel veía eso. Samuel pudo haber dicho: bueno, quizás es normal, ¿verdad? Y así pasa mucho hoy. De repente uno encuentra gente que no tiene compromiso, pero está ahí, ¿verdad? Y de repente dice: ay, hermano, y no todos toman, pues. Mire, dice la gente, porque la gente es así, hermano, el cansativo. Yo conozco hasta servidores que allá los he visto tomando. Entonces yo creo que es normal. Ay, hermano, si eso es normal. Entonces empezamos a normalizar todo. Ese es un problema. Porque ¿quién podía normalizar la actitud de los hijos de Elí? Porque alguien podría decir: que agarren carne, hermano, no es carne para comer, pues. ¿Qué pecado hay ahí? Bueno, el pecado es que era para Dios y lo estaban agarrando para ellos. Entonces Samuel pudo haber dicho: bueno, quizás es normal, denme en carne a mí también. Pudo haber dicho Samuel. Pero Samuel se mantuvo en integridad. Cualquiera que está al lado tuyo puede hacer, no ahorita, ¿verdad? No se volteen a ver ahí. O sea, yo me refiero a que podemos tener a quien sea cerca y esta persona puede estar practicando todo lo contrario a lo que agrada a Dios, pero tú no vayas a ser como esa persona. Tú marca la diferencia. Tú guarda la integridad. Que para otros sea normal hablar como cualquier persona, que para otros sea normal fornicar, que para otros sea normal ver pornografía, que para otros sea normal tal y cual cosa. Hay que orar por ellos, hay que hablarles de Dios, pero no normalizar esa situación. Nosotros debemos ser diferentes. Amén, hermanos. Eso es lo que hace una generación diferente también. Tú puedes ver lo que sea, pero tú mantente firme viendo el blanco perfecto que es Cristo y no abandones ese blanco. Sigue adelante sin ver a diestra ni siniestra. No se puede uno dar canitas al aire. Yo no estoy hablando de perfección, porque aquí ninguno de nosotros es perfecto, ninguno. Pero sí estoy hablando de tener un verdadero sentido de lealtad a Dios, de guardarnos para Dios, de guardar su palabra, de ser obedientes. Y ese es el tercer punto. Samuel, además de que es sensible a la voz de Dios, además de que Samuel, hermano y hermana, está siendo íntegro, o sea, guarda su vida para el Señor. Un tercer elemento que hará de nosotros una generación diferente es la obediencia. Iba a preguntar cuántos obedientes habemos acá, pero realmente creo que todos en algún momento le fallamos a Dios en la obediencia. Claro, mire, cuando a uno le piden algo que uno quiere hacer, es fácil obedecer, ¿verdad? ¿Sí o no? Es fácil obedecer. Pero cuando a uno le piden algo que a uno no mucho le gusta, yo le pregunto: ¿es fácil obedecer? No.
¿Y Dios qué cree que nos pide? Si nos ponemos un poquito críticos hoy, ¿cree que Dios nos va a pedir cosas que nos agradan a nosotros? ¿O de repente Dios nos va a desafiar a la obediencia? Uno nunca sabe, hermanos, en qué momento de la historia, para qué Dios nos va a llamar, o qué nos va a decir, o qué nos va a pedir. Pero si uno está conectado con Dios y está seguro de que es Dios, hay que obedecer su palabra. Por eso la disposición de Samuel es: heme aquí. ¿Qué es lo que dijo Samuel? Leámoslo otra vez. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, habla, porque tu siervo oye. Y ahí habló el Señor con Samuel. Lo que le dice es todo lo que le va a pasar a Elí. Eso es lo que le dice. Samuel al siguiente día no le quería contar a Elí todo lo que el Señor le había dicho, porque era una sentencia para Elí. Pero Elí la acepta, dice: bueno, es lo que el Señor quiere. Pero fíjese, hermano, heme aquí, que tu siervo, esas palabras tienen peso. Hermano, si nosotros queremos ser una generación diferente, debemos servir a Dios con obediencia y decirle: aquí estoy, dime, que tu siervo, o sea, aquel que está dispuesto a hacer lo que tú le pidas, está escuchando lo que le vas a pedir. Hermanos, Dios va a desafiar a esta generación a cosas grandes. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos para la familia. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos para la juventud. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos para la iglesia. Hermanos, hay espacios, auditorios donde la palabra de Dios ya no es predicada. Hay auditorios donde ya se habla de cualquier otra cosa menos de los principios de la palabra de Dios. Hay lugares, hermanos, donde ya no se predica de Dios y del Dios que tiene poder. Ya no se predica de humildad, ya no se predica de amor al prójimo, ya no se predica de todo lo que se debería predicar. Y hay gente enamorada con la riqueza que solo quiere escuchar que se van a hacer ricos. Hay diferentes corrientes, entre comillas, corrientes teológicas que realmente no responden a la palabra. Yo le voy a decir algo: nosotros mantengámonos en la palabra de Dios. Nosotros mantengámonos en los principios de su palabra. ¿Por qué? Porque esta generación de perdición va a seguir avanzando. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar año con año. Las ideas van a tratar de deformar la mentalidad de los jóvenes, de los adultos, de las familias y de todo lo que vemos alrededor. El enemigo no deja de trabajar, siempre anda viendo como león rugiente, viendo a quién se devora, a quién se termina, a quién se acaba. Y por eso es urgente que se levante una generación como Samuel, una generación sensible a la voz de Dios, una generación que marque la diferencia, una generación que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. No se trata, hermanos, de que seamos una generación diferente porque, qué sé yo, toquemos otra música hoy. No, eso está bien y así va a ir cambiando esos temas. Eso está bien, eso así es. Pero lo que realmente va a ser de nuestra generación una generación relevante es que de verdad estemos conectados con el Señor, conectados con su propósito, que hagamos su voluntad. Que aunque los demás digan: es normal, hombre, mira, mentís y todos mienten vos, y mira, vos crees que todo lo que dice el pastor ahí al frente es real. No, hombre, si también ha de ser un gran mentiroso. Pero mire, esa es la gente que va con la corriente y pueden estar sentados en un auditorio, pueden estar, qué sé yo, involucrados de alguna manera, entre comillas, pero van con la corriente. No, 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 no. Usted y yo vamos en contra de la corriente. Aunque se burlen de nosotros, aunque la gente nos señale, aunque la gente diga: qué raro que todavía te guardas para el Señor, qué raro que todavía vos y ayunás. No, hombre, si nadie ayuna hoy, ¿para qué vas a ayunar? No, aquel que ha entendido que tiene un propósito particular de Dios, ese sigue en contra de la corriente, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque el camino sea angosto, pero hay que seguir por ahí, porque este país, Lourdes, Colón y toda esta ciudad necesita hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas que estén conectados con Dios. Eso es lo que hará de nuestra generación una nueva generación. Amén, hermanos. Ahora está, ¿de qué lado queremos estar?
desconectados como los hijos de Eli, que ahí andaban, cumplían con todo lo que tenían que cumplir y se sabían de memoria lo que se hacía con la carne, lo que se hacía en el templo, lo sabían de memoria, pero estaban lejos de Dios. O como Samuel, que escuchando la voz de Dios dijo: aquí estoy, y obedeció a Dios toda su vida, se guardó en integridad y Dios cumplió su propósito con él. Tú tienes un propósito y la única manera de descubrirlo es entregarle tu vida al Señor, responder al llamado de Dios, porque hoy el Señor te está hablando. Carlos, María, José, Steven y cualquier otro nombre, Dios te está hablando hoy por tu nombre, porque quiere usar tu vida, porque quiere que sea diferente, porque no te ha llamado y no te trajo hoy solo por traerte, te trajo porque grandes planes tiene para tu vida. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Gloria a Dios. Esta noche el tiempo se me ha agotado y por eso solo tengo un par de minutos. Y en estos minutos que me quedan, o que en realidad quizás estoy tomando de más, yo quiero hacer un llamado importante. Si en medio de nosotros hay alguien que nunca le ha entregado su vida al Hijo de Dios, pero hoy necesitas entregarle tu corazón al Señor, yo te pido que te pongas de pie, que vengas al frente. Hay servidores que están preparados para acompañarte aquí al frente. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, si hoy viniste, te invitaron, pero hoy te has dado cuenta que necesitas atender la voz de Dios. Quizás Dios te ha estado hablando, pero hoy has entendido que es Dios el que te está llamando. Por favor, levántate y ven al frente. Queremos orar por tu vida si necesitas recibir a Jesús por primera vez. Pero también quiero extender este llamado para aquellos, y quiero aprovechar el tiempo, si en medio de nosotros hay hermanos o hermanas que se han alejado de Dios, que viven una vida de religión, que sí vienes de vez en cuando, pero no hay un impacto en tu corazón, no hay un compromiso delante de Dios. Si esa es tu realidad, Dios no quiere que vivas una religiosidad vacía. Dios quiere que tú le conozcas en verdad. Si necesitas reconciliarte con el Señor, este es el momento también para que puedas ponerte de pie, para que vengas al frente, para que le digas: Señor, yo necesito escuchar tu voz, yo necesito cumplir ese propósito, pero necesito que perdones mis pecados, que me limpies y me arrepiento delante de ti. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida al Hijo de Dios? La iglesia ora, porque es la palabra de Dios la que no regresa vacía. Si en medio de nosotros hay alguien, ponte de pie en este momento y ven al frente. Queremos orar por tu vida. ¿Has sentido el llamado de Dios? No lo dudes más. Claro que es el Señor que te está llamando. Claro que es Dios quien está tocando tu corazón. Claro que es Él el que te está diciendo: ven, 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 ahora. No importa lo que vayan a decir los demás. Allá viene un joven, Dios le bendiga, bienvenido. Gloria a Dios por la vida de este joven. Este es un llamado para valientes. Él te llama hoy por tu nombre. Él está hablando a tu corazón directamente. Quizás te sientas demasiado alejado y que no hay solución y que realmente has caído en un hueco del que no puedes salir. Solo Cristo rompe las cadenas. Él sí te puede sacar, Él sí te puede ayudar. Ponte de pie, es el Señor quien te está llamando. No creas que estás demasiado joven o demasiado viejo o demasiado, qué sé yo, o que tienes demasiada edad. No es así. Dios te está llamando hoy porque tiene un propósito contigo hoy. ¿Hay alguien más que quiera ponerse de pie? Por favor, hágalo, que no me quedan muchos minutos. Tengo que entregar el tiempo ya en un par de minutos, pero si tú deseas pasar, como lo ha hecho este joven, por favor, ponte de pie. No luches más en tu asiento. Y digo luches, porque cuando tú sabes que Dios te está llamando y resistes el llamado de Dios, es tu humanidad la que está luchando, es tu carne, pero Dios te está llamando a ti. Necesitas venir delante del Señor, necesitas entregarle tu vida al buen Salvador. Por favor, ponte de pie. Ponte de pie ahora que estoy a punto de terminar este llamado. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que se quiera poner de pie? ¿Alguien más que quiera venir al frente? Hazlo ahora, el Señor te está hablando. Él te ama. No te trajo aquí solo por traerte.
Dios de verdad tiene un propósito con tu vida y te ama. Ahí viene otro joven, Dios le bendiga, bienvenido. ¿Quién más se pone de pie? Hay una generación que Dios quiere usar, y esa generación es aquella que sea sensible a la voz de Dios. Una generación que obedezca, que se consagre para Dios. Una generación íntegra. Esa es una nueva generación. Allá viene otro joven, Dios le bendiga. ¿Quién más quiere pasar? Él está rompiendo cadenas. Allá viene otra joven, Dios le bendiga, bienvenida. Qué bueno. Hay que ser honestos. Los hijos de Elí nunca reconocieron su error y terminaron acabados, muertos. Pero Dios no quiere eso contigo. Dios quiere darte vida y quiere darte propósito y quiere ayudarte a ti. Basta de estar sentados cómodos. Basta de no escuchar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios esta noche. Escucha al Señor que te está llamando. Esas lágrimas en tus ojos, ese nudo que sientes o lo que sientas en tu corazón, óyeme, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Levántate, ponte de pie, sé valiente, ven al frente. Es el Señor quien te llama hoy por tu nombre. ¿Hay alguien más? Además de los jóvenes, los hermanos que han pasado, alguien más quiere hoy ser parte de una generación diferente. Entonces ponte de pie. Si tú estás bien delante de Dios, gloria a Dios. Pero si sabes que necesitas una verdadera relación con Dios, si sabes que estás lejos del Señor, estamos a punto de terminar este llamado y es tiempo para que tú te pongas de pie. No estás ni demasiado joven ni demasiado viejo. Dios te está llamando en este momento. Si eres un niño o una niña que por alguna razón está sentado acá y está sintiendo el llamado de Dios, ven por favor, ven, ponte de pie. Solo tengo ya 3 minutos aproximadamente, pero si tú necesitas hoy hacer un pacto con Dios, si tú de verdad necesitas entregarle tu vida y decirle: Señor, yo no quiero desagradarte, ya no quiero fallarte, ya no quiero fingir que estoy cerca de ti cuando realmente estoy lejos de ti. Yo quiero una verdadera relación contigo. Yo quiero una verdadera relación con tu palabra. Yo quiero de verdad conocer lo que tú quieres hacer conmigo. Yo quiero saber lo que tú quieres hacer con mi vida. Entonces ponte de pie. Ahora, levántate. Levántate. Las cadenas son rotas. Todo estorbo del enemigo lo reprendemos. Y es hora de que te pongas de pie. Solo te estamos esperando a ti. Levántate, levántate, levántate. Cristo te está hablando, Él te llama, Él te quiere usar. Si sabes que estás lejos de Dios, ¿para qué vas a seguir en ese rumbo que solo te espera la destrucción? Solo te espera, hermano, las consecuencias. No, el Señor no te quiere ver destrozado. Él quiere usar tu vida y quiere usarla en gran manera. Ponte de pie, este es el último llamado que hacemos. ¿Hay alguien más que se va a sumar? Hágalo, porque estamos a punto de orar y de cerrar ese llamado. ¿Y hay alguien más? ¿Hay alguien más que desea pasar? Si no hay nadie más, vamos a orar, porque debemos entregar este tiempo. Pero si mientras oramos, óigame bien, si mientras oramos alguien más quiere pasar, por favor no se detenga. Hay servidores que están preparados para acompañarle aquí al frente. Oramos al Señor y le decimos: Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas, de los jóvenes que han pasado aquí al frente. Yo te pido que les uses. Yo te pido que limpies sus vidas. Perdónales. Que tu Espíritu Santo pueda sellarles, apartarlos para ti, y que sean un ejemplo para su familia, para su comunidad, para esta iglesia. Levántales como servidores y servidoras y usa sus vidas. Cumple el propósito por el cual tú les estás llamando. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la bienvenida a este grupo de jóvenes? Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.